En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, cumpliendo nuestra cita en su dispositivo de pantalla y trayendo el podcast a sus sentidos en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios del podcast en el ecosistema digital. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. A lo largo de la historia, Colombia ha estado entre los extremos políticos. Primero fue la confrontación de bolivarianos y santanderistas. Años más tarde fue la disputa entre liberales y conservadores. Ahora es la ideología de izquierda y derecha, extremos polarizadores con un factor común, la sed de poder y la mezquindad de hacer lo que sea para lograr la victoria en las urnas. Grito social que ha estallado en el colectivo colombiano y sale a las calles debe materializar un cambio en la forma de concebir la nación. Violencia llevada al extremo es el pobre argumento de fuerzas que solo saben hacer uso del vandalismo para lograr su propósito desde la intimidación y el miedo que infunden las armas, tal y como lo hicieron cuando protagonizaron el conflicto más antiguo del continente suramericano. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Se conmemoró un año del paro nacional. Se cumplen 2 años y 5 meses del inconformismo social llevado a las calles. Y todo sigue igual o peor. Incongruencia de la clase política atiza los ánimos ciudadanos, incrementa la polarización entre los extremos ideológicos y excita la ignorancia de las capas jóvenes de la población y las masas populares que desde las vías de hecho constituyen el vandalismo en su único argumento para exigir el cambio que tanto necesita Colombia. Multiplicidad de informaciones falsas, verdades a medias, que giran alrededor de las campañas presidenciales y circula por los escenarios sociales, cadenas de WhatsApp, mensajes de Twitter, tendencias en Facebook o viralización audiovisual de TikTok, promueve la violencia y agresividad que incita al desorden. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Complejo es creer que la transformación está en manos de unos sujetos que dicen tener un pacto por Colombia, pero en los cuadros de dirección y representación de su movimiento se encuentran nombres conexos al transfugismo, la corrupción y acciones que tanto se condenan en el escenario nacional. Infiltración permanente en las marchas, con el costo que ello implicó para la seguridad de los manifestantes y los integrantes de las fuerzas del orden, solo sirvió para estimular la destrucción de bienes públicos o privados, atropellar la paz del grueso de la población colombiana, violentando zonas residenciales, los locales comerciales y el transporte público, pero en nada contribuyó a la posibilidad de expresarse con tranquilidad y construir en conjunto una solución al difícil momento que atraviesa el país. Tenían claro lo que pasaría y por eso no escatimaron en advertir que se estaba ambientando que en el aniversario del estallido social habría desmanes, como lo dijo el senador Gustavo Bolívar. Mañana se conmemora el aniversario del estallido social.
Y por todos los medios le estamos pidiendo a los jóvenes, y si me escuchan, lo vuelvo a hacer, para que por favor no salgan mañana a celebrar ese aniversario. Un aniversario amargo, además, porque el balance de las víctimas es aterrador. Hubo 95 víctimas mortales, 44 de ellas atribuibles a la fuerza pública. Hubo 103 jóvenes con mutilación ocular, hubo violaciones, hubo también 3 agentes de la policía asesinados. Y nosotros, ¿por qué no queremos que haya esta celebración? Doctora, nosotros vamos punteando en las encuestas, no somos torpes para generar mañana disturbios, para darle papaya al gobierno de que se amplíe y de repente esa chispa se encienda de nuevo y le demos la oportunidad hasta incluso de aplazar las elecciones. Es muy al contrario, nosotros somos los más interesados en que no salgan a los jóvenes, y por estos micrófonos les pido, casi que les ruego, que no den papaya, que no salgan mañana, que aplacen ese aniversario y celebren el aniversario del estallido social el 7 de agosto en la Plaza de Bolívar, ya sin SMAT. Les pido, jóvenes de Colombia, no oscurezcamos la atmósfera electoral y tratemos de hacer otro tipo de celebraciones por las redes sociales, conmemorando los nombres de las víctimas, de tantos jóvenes que cayeron en este estallido social, pero no saliendo a las calles, porque podrían aprovechar, los gobiernos ya lo han hecho en otras ocasiones, de infiltrar a algunas personas, hacer algunos desmanes, quemar algunos buses, quemar CAIs, echarles la culpa y encender nuevamente la llama del estallido social. Seguro infiltrarán encapuchados para encender un nuevo estallido y tener pretexto para aplazar las elecciones. Digno delirio de persecución de la izquierda colombiana. Desfachatez e incapacidad propositiva del candidato de la izquierda avivan el ánimo pendenciero de sus seguidores y lo revisten de cinismo para pretender dar cátedra de moral. Indolencia propia de la impunidad lo lleva a acusar a otros del odio, atraso, pobreza, violencia, narcotráfico y delincuencia que carcome la nación, pero omitir que él fue uno de los causantes de ello cuando alejado estaba del pacifismo que hoy dice representar. Importante es reconocer que pese al acuerdo de paz que se promulgó al mundo, la violencia a lo largo y ancho de la geografía nacional no desapareció, por el contrario, se siguieron produciendo víctimas a consecuencia de la crueldad de grupos disidentes que luchan por controlar territorios y sembrar la inseguridad con células urbanas, primeras líneas, en las principales ciudades del país. La conexidad de ellos con el mal es innegable. Andrés Vázquez, ex asesor de Piedad Córdoba, declaró que Raúl Reyes fue quien le dio el alias de Teodora a la ex senadora, como se escuchó en Caracol Radio. Incluso fue él el que cuando se descubren los computadores de Raúl Reyes, le dice a Piedad Córdoba que su alias ya no va a ser Teodora porque descubrieron el alias, sino que el alias va a ser Gaitán iba a ser él, y él fue el que llevó esa información. Otra de las cosas, trayendo el tema del computador, es cierto que se estableció desde la reunión con Piedad Córdoba en el campamento de Reyes, se estableció una comunicación con Raúl Reyes en directa o de manera indirecta entre ella y él. Y yo escuché a Piedad no solo decírselo a mí, sino decírselo en ese momento el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro. Él fue el que le dio el alias de Teodora. Ella ni siquiera era Teodora Bolívar, era Teodora. ¿Quién se lo dio? Y Raúl Reyes en el campamento. Y le dio las indicaciones cómo hacer llegar la información y los correos. Era un proceso, porque sí, Raúl Reyes no tenía internet en el campamento, y como no tenía internet en el campamento, él no podía recibir los correos directamente. Piedad lo enviaba a una cuenta de correo
a esa cuenta de correo alguien copiaba el correo, lo bajaba en Word y lo llevaban en un USB a los campamentos guerrilleros. Ese era el procedimiento y así volvía también la información. Ella nunca le escribía directamente a Raúl Reyes, sino que los correos donde escribía se bajaba la información, la ponían en Word. Por eso lo que encuentran seguramente en los correos son hojas de Word. No encuentran una cuenta de correo a la cual llegaron los correos. Esa es otra de las violaciones que yo no solo recuerdo, yo sé, porque incluso yo estuve en el momento en que Piedad escribió los correos. Los correos se escribieron desde el Meliá Caracas. Más claro, no se puede. Son muchas las explicaciones que debe dar la hoy senadora electa del pacto histórico. Duele y mucho ver la indolencia, los guiños y la miopía política de quienes aparentan ser buenas personas, pero cohonestan con el proceder de honorables congresistas que bajo la impunidad de lo imperfectamente pactado en La Habana, transitan como comunes en el legislativo y se niegan a reparar a las víctimas y responder por sus actos en el pasado. Llamado a la rebeldía, antes que dar mayor poder al pueblo, evidencia el apetito de poder que busca saciarse a cualquier costo. Silogismo al margen de la ley que requiere de una capucha, las armas y andar en grupo para intimidar desde la protesta a aquellos que no comulgan con su propuesta en las urnas. No hay propuestas serias, solo odio que infunde miedo. Habla de perdón social, pero en el fondo hay otras intenciones. Solo escuchen al candidato presidencial Gustavo Petro. Han pasado, no vamos a enfrentar una parte de la sociedad contra otra. Que los habitantes del Recreo y de la Castellana sepan que a pesar de la complicidad con la muerte, y no todos lo hicieron, porque no voy a generalizar, lo que ofrecemos es un pacto social, un pacto histórico, un perdón social basado en la justicia. Lo único que demandamos y construiremos es un departamento menos injusto, menos desigual, en donde los derechos de las personas humanas que habitan este territorio y los derechos de la naturaleza y los derechos del agua se puedan respetar. Explotación de recursos, discurso de distracción que solo incauta muchos, pero de realidad tendrá poco. Se habla del perdón social, de distribución equitativa de los recursos, lucha contra la corrupción, temas sensibles en los estratos medios y bajos de la población, pero se actúa en diametral oposición y solo así se explica y se encuentra razón para que el candidato presidencial de la izquierda siga ganando sueldo de senador y no trabaje, o su fórmula vicepresidencial se beneficie del ingreso solidario y no pase absolutamente nada. Perpleja, Colombia ha observado cómo se expresa una cosa de cara al país y por detrás se visitan cárceles para hacer alianzas con corruptos, pero luego de quedar en evidencia desde un acto de profunda dignidad, se pide a los mismos presos que envíen una carta diciendo algo totalmente diferente a lo que fue la visita. Acaba de prometer en una notaría que no expropiaría, pero lo sigue planteando directamente, como se escucha en este audio del candidato presidencial Gustavo Petro. No llegó la hora de volver al papero boyacense y a la papera, propietarios asociados de la industria de la papa y del maíz, y de nuevo del trigo y la cebada, y de la cebolla y de la leche, porque un lechero o una lechera tiene que contentarse con meter el fruto de la ubre en una cantina y vendérsela a un especulador, cuando ese campesino y esa campesina, lechero y lechera, podrían ser los propietarios de la pasteurizadora y podrían ser los propietarios de la transformación industrial del maíz
y podrían ser los propietarios de la industrialización de la papa, como hacen los canadienses, los gringos, los europeos y los neozelandeses. ¿Por qué en Colombia no es posible si allá se puede hacer? Mundo de ilusiones y fantasías que se vende al pueblo y será una bomba de tiempo que estallará cuando no se pueda cumplir. Artilugio de la palabra es el que encanta incautos que andan detrás de un mesías mitómano que los obliga a cambiar de creencia cada semana para reinar en el mar de la confusión y conseguir así su nefasto propósito. Prioridad de cara a los comicios de mayo está en elegir un gobernante con altura intelectual para asumir la prioridad de reconstruir la nación. Estadista con fuertes convicciones y filosofía democrática capaz de instaurar un plan de acción a corto plazo para ayudar al pueblo. Lo que le decimos al llano es que hay que utilizar la tierra para producir alimentos para toda la humanidad. Palabras del candidato presidencial Gustavo Petro. Lo que le decimos al llano, tanto en el Piedemonte como la Altillanora, es que hay que utilizar la tierra para producir alimentos para toda la humanidad. Es que tenemos que abrir entonces las posibilidades de hacer más productiva esta tierra, de corregirla quizás, sembrando y fijando nitrógeno en su tierra con el frijol, con las leguminosas, quizás, como dicen los científicos, aplicando cal bien aplicada en las tierras de la altillanura, quizás, como sabe la sabiduría humana ancestral, construyendo los distritos de riego en las tierras del Arial para que se pueda producir más maíz, más arroz, más aguacate que sea convivial con la naturaleza, más frutas, más alimentos para el pueblo colombiano. ¿Cómo me gustaría que esa ampliación, que esa revolución de la agricultura nacional pudiera tener un eje humano fundamental en manos de la mujer rural? En la revolución de la agricultura nacional, poder tener un eje humano fundamental en manos de la mujer rural. Brindar salud, educación, seguridad y empleo son las prelaciones de una nación en la que su ciudadanía tiene una lista interminable de necesidades. Se está en un entorno complejo en el que se sume el país en un nivel de insensibilidad impresionante. La vida parece que ya no vale un centavo. Se perdieron los principios y se está a merced del AMPA y los descarados políticos que pasan de opositores a aliados para señalar de corruptos a sus contradictores mientras posan de honorables sin tener la autoridad moral para ello. Mucho persiguieron a los liberales, pero como no lo consiguió, llamó a todo el pueblo liberal a la conciencia liberal de Colombia. Esto fue lo que dijo en una autograbación el candidato presidencial Gustavo Petro. Hemos recibido la información que César Gaviria decidió mantenerse en su lógica, juntarse con el neoliberalismo, con eso de volver los derechos negocios, de privatizar servicios públicos, etc. A una alianza con quienes colocan la mafia al frente de la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas. Lamentable, lo respeto, pero que toda la base liberal, que todo el pueblo liberal no deje perder este momento histórico. Que ese pueblo liberal se junte bajo las banderas de transformar a Colombia, de sacarla de la violencia, de sacarla de esa economía raquítica, sin puestos de trabajo, de pobreza, de hambre, de ese estado en que la ha dejado Duque, para poder potenciar una sociedad de conocimiento, para que podamos construir paz, para que la educación sea posible para toda la juventud, para que sea posible la democracia, la garantía real de los derechos de la gente. Llegó el momento de cambiar a Colombia, que Colombia sea una potencia mundial de la vida y al lado de esa lucha por el cambio, que todo el pueblo liberal nos acompañe. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas a escuchar el Sensei Salvador de Colombia, porque es el único que conoce la solución
a los males del país. El momento por el que atraviesa Colombia no admite la indiferencia. Este es el instante de la unión para incitar una metamorfosis política que no lleve a la gente a caminar miles de kilómetros para escapar de la miseria y la represión de las libertades. Peligroso entorno que se delinea en la espiral del poder dice que se abren los ojos o la nación se hunde con la estúpida insensatez. Estulto resulta creer en quien cambia de partido cada 4 años y pensar que votando por el candidato que ellos apoyan se genera un cambio, pues quienes hoy expresan representar la conversión de la política y rodean la propuesta del pacto histórico siempre han estado del lado de las fuerzas del gobierno y las han manejado a sus anchas. Mejor prueba fue este audio de Caracol Radio con la candidata presidencial Ingrid Betancourt, que manifestó conocer a Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, por cuenta de Piedad Córdoba. Piedad me dijo que ella tenía contacto con la guerrilla y que si yo quería ir a conocer a Manuel Marulanda y a los comandantes de las FARC. Y yo en ese momento estaba en oposición al gobierno de Pastrana y estaba promoviendo un referendo anticorrupción para pasar unas reformas constitucionales, en particular al régimen electoral y tratar de acabar con el clientelismo y con las maquinarias. Entonces yo estaba hablando con todos los sectores, digamos, políticos del país, todos los gremios, todos las personas que podían incidir en la opinión pública, iba a todos los periódicos, tratando como de hacer la pedagogía de lo que se estaba proponiendo. Dentro de esos contactos que yo tuve como congresista, uno de ellos fue con Carlos Castaño. Y esa reunión con Carlos Castaño, digamos, con ese mismo objetivo de digamos, hacer la pedagogía del referendo, cuando Piedad, en ese contexto, cuando Piedad me dice que vayamos a ver a la gente de las FARC, pues me parece que es como bienvenido, porque efectivamente pues estaban en esta negociación de paz con el gobierno y me parece útil ir a verlos. Entonces viajamos con Piedad, aterrizamos en el aeropuerto de San Vicente, creo. No, aterrizamos en Florencia. Más clara no puede ser la conexidad de ellos con aquello que indilgan a otros y ahora quieren posar de santos. Utopía resulta pensar que ensuciando la dignidad de hombres que dan la vida en defensa de los colombianos de todas las ideologías para asegurar su libre derecho a pensar y decir lo que quieran, se supera el hambre, la muerte y la envidia que sustenta la política socialista, que desde el sofisma de la igualdad traerá menos oportunidades y un futuro oscuro. En Caracol Radio se escuchó a la senadora María del Rosario Guerra, en donde ella, como muchos, es la voz de los que apoyan al ministro Diego Molano y a las fuerzas militares y de policía. Les habla María del Rosario Guerra, senadora de la República por el Partido Centro Democrática. Yo soy de la voz de los que apoyamos al ministro Diego Molano y a las fuerzas militares y de policía. La criminalidad, el narcotráfico, las disidencias de la FARC hacen uso de los menores de edad, los han reclutado, los ponen como escudos humanos precisamente para evitar que las fuerzas militares, cuando tienen una intervención, no puedan actuar. Pero no, hay que combatir al narcotráfico, hay que combatir a la guerrilla, hay que combatir a la criminalidad y hay que exigir que no sigan reclutando ni usando como escudos humanos a los menores de edad. Por eso mi total apoyo y respaldo a la gran labor del ministro Molano y de las fuerzas militares y de policía. Uso de los menores es de los grupos armados que se aprovechan de su vulnerabilidad en diversas zonas del país. Diversas conjeturas que se tejen en torno a la corriente ideológica de la izquierda están más que cimentadas en la compleja situación social que atraviesa Latinoamérica y plantea serios cuestionamientos sobre el statu quo del estamento gubernamental. La confrontación de los extremos políticos, los delirios de persecución, la polarización, la carencia de imparcialidad y objetividad por parte de los actores en los medios de comunicación, sumado a las cadenas de fake news de las redes sociales y las plataformas de comunicación interpersonal, encienden las alarmas y hacen pensar en la desestabilización de la democracia colombiana.
Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Reclamos válidos de la masa protestante plantean a los candidatos serios desafíos que piden encontrar alternativas inmediatas a las necesidades del pueblo. Agitación social basada en discursos incendiarios de caudillos solo desborda la tranquilidad y aviva los odios y rencillas entre unos y otros, diseminando un ambiente hostil al límite de los derechos constitucionales. Clamor del colectivo nacional pide estructurar una reconstrucción del núcleo social colombiano alejado de la tensión y la división que ha estado presente en los últimos años, elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana hemos titulado El tiempo pasa, pero nada cambia. Sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Las reformas que son necesarias para la viabilidad institucional que guía los destinos económicos y sociales del país llama a los colombianos a preguntarse cómo no caer en el juego de caudillos revolucionarios con ansias de poder. Es momento de fortalecer el sistema democrático que ha caracterizado al país por años. Lejos del fraccionamiento de la sociedad, se debe pensar en la construcción colectiva de un ideario que reconstruya la nación desde la profunda crisis en la que la ha sumido la clase política tradicional. Los ejemplos están claros y cercanos en el vecindario. Si no se hace algo pronto y concreto, se pasará de un sueño memorable a la peor de las pesadillas. El llamado responsable es a que todos se unan a la causa de trabajar para salir de la inviabilidad y la intolerancia. Se debe dejar el pretexto de protestar por el simple hecho de protestar para poner los pies en la tierra y sin radicalismos reconstruir la institucionalidad y el estamento de una sociedad democrática como es la colombiana. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.